Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Priel Cabildo Sánchez, quien es doctor en física y se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también en este campo de conocimiento. Y hoy nos hablará de un apartado que emana de la dialéctica de la física de Elie de Gortari. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Priel y les agradecemos mucho su asistencia. Bueno, bueno, muchas gracias. Antes de que nada, pues, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se bebe. Ok. Bueno, pues precisamente el tema de la plática del día de hoy va a ser la primer parte del libro Dialéctica de la Física, publicado en 1964, aunque la versión que se revisó fue la del 78, pero bueno, es básicamente lo mismo, del autor Elie de Gortari, que bueno, pues es precisamente el científico mexicano que pues le da nombre a nuestro seminario. ¿Ok? Y bueno, pues antes de comenzar tal cual con la explicación y el análisis del texto, pues me gustaría dar una pequeña reseña sobre precisamente este científico. Nació en el 1918, murió en el 91, fue un filósofo, historiador de la ciencia, profesor e ilustre investigador mexicano. Sí, aquí me gustaría hacer ese énfasis, sobre todo en la parte, pues para conocer a nuestros investigadores, que muchas veces pues son olvidados y uno pues más se fija en investigadores y en científicos de otros, de otros lugares, ¿no? Y nuestros investigadores pues no los tenemos eh, tan reconocidos. Entonces, bueno, la ciencia, él pensaba la ciencia como la explicación objetiva y racional del universo y la filosofía para desentrañar a las generalidades de los descubrimientos logrados por las disciplinas científicas y formular lógicamente los métodos utilizados para las ciencias. ¿Okay? Él escribió más de 150 artículos, 300 de difusión, 38 traducciones y bueno, entre sus trabajos más reconocidos, pues tenemos ahí enumerados y en particular, pues precisamente el libro que nos interesa en estos momentos, que es el de Dialéctica de la Física. ¿Ok? Bueno, pues entonces el libro comienza dando una explicación de lo que se va a conocer como las categorías científicas. ¿A qué nos referimos con esto? Y antes de dar una explicación de ese concepto, básicamente el concepto científico pues sería una síntesis del conocimiento que se puede obtener de un proceso o grupo de procesos, cualesquiera que estos sean. ¿Ok? Partimos de una reconstrucción racional y vamos a pensar que estos conceptos están entrelazados, están ordenados, están organizados y constituidos en una representación única, es decir, que un solo concepto me va a englobar una serie de resultados que se obtienen analizando una serie de procesos. ¿Okay? Eh, Sin embargo, algo que es importante de mencionar, pues es que el concepto científico, pues siempre está relacionado con otros conceptos. No se puede especificar un concepto sin la ayuda de otros que serían auxiliares. Es decir, yo no puedo especificar lo que es el concepto de fuerza, por ejemplo, sin recurrir al concepto de aceleración y al concepto de masa, por ejemplo. Y a la vez no se puede hablar de aceleración sin recurrir al concepto de velocidad y de posición, etcétera. ¿Okay? Entonces, pues siempre están entrelazados entre ellos. Eh, Estos conceptos se llega a estos conceptos mediante una abstracción y esto es algo bastante importante e interesante porque eso implica que estamos pensando en que el universo como un todo pues es susceptible de descomponerse en varias partes y de poder estudiar cada una de esas partes por separado. ¿Ok? Mm. Ahora bien, ¿qué cosa sería, ya establecido el concepto científico, qué cosas serían las categorías? Bueno, pues las categorías, como lo establece el autor, pues son una serie de conceptos que tienen el mayor abarque, el mayor alcance dentro de una disciplina. De esta manera, pues la propia categoría limita y dice qué tipo de fenómenos son los que investiga una sola disciplina científica. ¿Ok? Un ejemplo de esto, pues podemos pensar en el concepto de vida, por ejemplo, si hablamos de las cuestiones biológicas, el concepto de dinero, si queremos hablar
de las cuestiones financieras. Y bueno, para nosotros que estamos ahorita estudiando esas cuestiones en el ámbito de la física, pues tendríamos algunas otras categorías que son bastante importantes, como es la categoría del tiempo, la categoría del espacio y bueno, algunas otras que iremos comentando. Eh, las categorías dan estructura al conocimiento científico. Algo que es muy importante de mencionar es que son dinámicas, es decir, que se van a ir modificando conforme pasa el tiempo. Una vez que se logran nuevos descubrimientos, pues es necesario modificar nuestra concepción de ciertas cantidades, de ciertas categorías, para poder abarcar esos nuevos resultados y poder dar una explicación satisfactoria. ¿Okay? Em, Obviamente, las categorías pues deben adoptar ciertas características particulares dependiendo del área en el que estemos trabajando. No es lo mismo pensar en el concepto del tiempo, el concepto del espacio, por ejemplo, en física o en matemáticas o incluso en las ciencias sociales. ¿Sí? Aunque tienen la misma palabra, pero pues adopta características peculiares para cada uno de esos ámbitos. ¿Okay? El autor da una serie de explicaciones respecto de cuál es la situación de la física, dice él, actual. Obviamente, pues estamos pensando en un libro que se publicó hace unos 60 años, entonces, pues el concepto de actual, pues a lo mejor queda un poco entre comillas. Sin embargo, vamos a ir viendo a lo largo de la explicación que esto no es tan así. En realidad, muchos de los conceptos que él plantea, pues obviamente ya están totalmente determinados, pero incluso conceptos nuevos, vamos a ver que están dentro del rango de lo que serían las física, bueno, la ciencia de frontera en la actualidad. Entonces, pues por eso pongo aquí las comillas en el título, tanto para denotar la época histórica de la publicación, como para hacer notar que muchos de los conceptos pues son totalmente actuales para nuestro día a día en la ciencia. Bueno, pues entonces vamos a dividir a las teorías físicas en tres partes, lo que es la teoría clásica o lo que es la parte precuántica y prerelativista. Y pues bueno, se caracteriza porque establece la existencia de un universo que es independiente al observador y está descrito por una geometría euclidiana. La idea de este marco teórico, pues es pensar que el universo es una especie de caja donde tú puedes meter todas las interacciones y todas las partículas, ¿ok? Y algo hasta cierto punto paradójico es que bajo este concepto, si tú eliminaras todas las partículas del universo, aún así seguirías teniendo un universo totalmente vacío, pero pues una existencia, perdón, seguirías manteniendo esa existencia de un universo. Es complicado imaginarlo porque ¿cómo sería un universo totalmente vacío? O sea, ¿qué es lo que definiría el universo, no? Pero bueno, es la forma en la que se describen los sistemas en la mecánica clásica o en la mecánica newtoniana. También pues atribuimos a las partículas cantidades pues primarias como son las masas, su posición, su velocidad y su aceleración. Y en este esquema pues la aceleración es debido a las fuerzas. La mecánica clásica es totalmente determinista, aunque bueno, ahí hay un cierto matiz, porque es cierto que es determinista, pero después se vio que aún dentro de eh, aún dentro de la propiedad determinista de la mecánica clásica, existen los sistemas caóticos. Entonces, pues bueno, puede haber sistemas que son totalmente deterministas y sin embargo presentar una dinámica caótica. Cosa que, bueno, por lo menos, pues eso no se tiene contemplado a la hora de estudiar física newtoniana. La física newtoniana pues tiene muchísimas aplicaciones, muchos logros y en general pues es una de las teorías científicas pues más exitosas que se tiene y que el ser humano ha logrado encontrar. Sin embargo pues hay que reconocer sus limitaciones. Una de sus limitaciones, por ejemplo, es que el concepto de campo pues está totalmente fuera de su dominio de aplicación. En la teoría de Newton pues más bien es una especie, o más bien las interacciones se realizan por una especie de ente pues invisible, intangible,
y simplemente se quedan así especificados, o sea, no hay algo que te permita establecer cómo es que se produce la interacción gravitacional, por ejemplo, simplemente se describe. Por eso mismo es que surge el problema de la acción a distancia y la acción instantánea. ¿Ok? Y algo que también hay que mencionar respecto de la teoría de Newton, pues es la que no considera el hecho de las transformaciones de masa y energía y pues viceversa. ¿Ok? Obviamente se puede argumentar que a nivel histórico pues esto no era posible. En la época de Newton pues no iba a poder pensar en ese tipo de procesos. Y está bien pensándolo desde un punto de vista histórico, pero bueno, aquí nosotros estamos pensando en las teorías como tal y pues obviamente hay que mencionar pues este punto débil, ¿no? También hay que pensar que pues no puede explicar ese tipo de procesos. Sin embargo, pues bueno, los procesos macroscópicos y microscópicos pues no se podrían explicar de esta manera, ¿ok? ¿Cómo se resolvieron los problemas macroscópicos? Bueno, pues se resolvieron mediante la relatividad general o la relatividad especial. Y básicamente en la relatividad general, pues vamos a pensar que existe el mundo que también es exterior a los observadores. Vamos a introducir algo que es un espacio-tiempo, un ente, que es el espacio-tiempo. Una de sus características más importantes es que no es euclidiano, sino que está determinado por una geometría más general, que es la geometría de Riemann, riemanniana. Y pues además de eso, necesitamos introducir otras cantidades que se unifican en este contexto. Por ejemplo, los conceptos de materia, de energía y de campo ya solamente son una sola entidad, que simplemente le vamos a llamar materia, y es mediante sus interacciones que se definen pues las propiedades geométricas del espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Cómo es que se definen? Bueno, matemáticamente pues están dadas a través de las ecuaciones de campo de Einstein, en donde la parte geométrica pues determina la dinámica de la parte de la materia y al mismo tiempo la materia determina las propiedades geométricas del espacio-tiempo. Algo que es importante es que la teoría también sigue siendo determinista y bueno, por otro lado, eso es en la parte macroscópica. Por otro lado, pues también necesitamos una teoría cuántica debido a que pues en el siglo XX, perdón, pues bueno, comenzaron a haber ciertos problemas para describir ciertos fenómenos y pues se tuvo que inventar una nueva dinámica para describir los fenómenos microscópicos. Sobre esto, pues vamos a hablar un poquito más a detalle dentro de las siguientes diapositivas, entonces lo voy a dejar así nada más de momento. De esta manera, pues el autor reconoce tres niveles de existencia, lo que sería el macrocosmos, el microcosmos y el mesocosmos, cada uno pues con sus propias teorías y sus propios fenómenos. Y bueno, el microcosmos pues se refiere precisamente a todas las interacciones que ocurren a escala microscópica entre partículas y pues su característica es precisamente, bueno, ahorita vamos a ver una de sus características principales, pero bueno, básicamente es que la masa de las partículas pues es muy pequeña sin ser nula, ¿ok? El macrocosmos pues se refiere a los fenómenos que ocurren a escalas pues muy grandes, a velocidades muy grandes y a energías pues también muy grandes. Estamos pensando pues en galaxias, en estrellas, en sistemas solares, etcétera. ¿Sí? Y bueno, en ese rango pues lo que se aplica pues es la relatividad general básicamente. ¿Y qué cosa sería entonces el esquema mesoscópico? Bueno, pues básicamente se refiere a los fenómenos que aplican en el día a día del ser humano. Básicamente son fenómenos en los que las distancias, las velocidades, las energías, pues entran dentro del rango de lo que el ser humano puede manejar. Cosa que no es, bueno, no porque sea cotidiano resulta sencillo, pues de hecho a nuestra escala, pues muchos de los fenómenos, tanto cuánticos como relativistas, pues se manifiestan. Tan solo un ejemplo sencillo, pues es la utilización de un aparato celular, un teléfono celular, pues es debido a la aplicación de todo el conocimiento que se ha obtenido en mecánica cuántica, por ejemplo, obviamente aplicado a ciertos sistemas, pero bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de
un sistema, un aparato que es de nuestra escala y aún así está aprovechándose de fenómenos cuánticos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre algunos problemas de la teoría cuántica y lo que plantea el autor para tratar de resolverlos. Primero, hay que entender que las grandes revoluciones en la física de principios del siglo XX, pues es debido al reconocimiento de la existencia de límites para la naturaleza. Entonces, las grandes revoluciones en la física del siglo XX pues fueron precisamente por encontrar límites en la naturaleza. ¿A qué me estoy refiriendo? Respecto a la relatividad general, pues lo que se encontró fue un límite a la velocidad. Es decir, que ninguna interacción y ninguna transmisión de energía puede realizarse a una velocidad superior al que establece la velocidad de la luz. Y por otro lado, para procesos microscópicos, ningún intercambio de lo que sería la acción de un sistema puede ser menor a una cantidad mínima que se conoce como la constante de Planck. ¿Ok? Entonces, esas dos limitaciones que se establecen en la naturaleza fueron lo que generaron las grandes revoluciones del siglo pasado. La mecánica cuántica, establecido de esa manera, pasó por varias etapas. En particular, una etapa que fue bastante larga, pues es una etapa experimental en la que prácticamente no se estudiaron precisamente sus principios. Me parece que actualmente pues ya hay varios científicos que están buscando una nueva forma de comprender la mecánica cuántica examinando los principios, ¿sí? A, a la mecánica cuántica establecida le vamos a llamar una mecánica cuántica ortodoxa. Sin embargo, hay que entender que incluso desde los primeros investigadores de estas teorías, como Einstein, Planck, Lorentz o Schrödinger, no consideraban a la mecánica cuántica como una teoría completa, no lo pensaban como que fuera ya algo definitivo. Einstein en particular no le gustaba la idea de una teoría que dependiera tanto de la estadística. Él necesitaba o él quería una teoría que fuera también eh, determinista, igual que en la mecánica clásica, y pasó gran parte de su vida buscándola, bueno, sin éxito. ¿Okay? La mecánica cuántica históricamente adopta tres formas, que es la mecánica de matrices, dada por Heisenberg, la mecánica ondulatoria de Broglie Schrödinger y la mecánica cuántica relativista atribuida a Dirac, que, bueno, a nosotros pues simplemente le decimos la cuántica con Braz y con Ketz, ¿no? Eh, ¿De dónde viene ese problema, esos problemas que arrastra la cuántica? ¿A qué me refiero con problemas? Pues tiene varios puntos que no se explican de forma satisfactoria. Algunos fenómenos que tienen problemas para poder explicarse y simplemente se dejan como pues unas características de la propia teoría. Un ejemplo de ello es el entrelazamiento cuántico, tan famoso en estos días. Eso no se puede explicar a nivel clásico y dentro de la propia estructura de la mecánica cuántica, pues simplemente se toma como un hecho y pues nada más, se trata de describir, pero pues no se da una explicación satisfactoria, perdón. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues el autor nos comenta, nos dice que el hecho de que existan tantos problemas a nivel de la formulación de la teoría, pues es debido a que simplemente se tomaron conceptos mesoscópicos, como es el concepto de masa, como es el concepto de partícula, como es el concepto de onda, y de algún modo, pues como que eh, se unieron para formar esta nueva teoría, pero sin darle ninguna crítica, sin tratar de ver si debería haber alguna modificación a esos conceptos. ¿Okay? Entonces el autor llama por una necesidad de establecer una nueva categoría, ¿sí? Nuevas categorías dentro del ámbito de la mecánica cuántica. Y pues como les comentaba, él comenta que el empleo extralógico de las categorías clásicas que se formularon desde los conocimientos
por los procesos mesoscópicos, simplemente se trasladaron a nivel microscópico sin darle una crítica ni modificación. ¿Ok? Y él comenta también, y esto es algo interesante, menciona que es posible que las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, que vamos a hablar un poco más adelante, es debido a que la teoría está incompleta. Tal vez una vez que se encuentre una teoría que sí nos pueda describir en la totalidad, sin ninguna ambigüedad, los procesos microscópicos, tal vez se pueda deducir de algún modo, pues esos principios. ¿Sí? Ahora bien, también es importante mencionar que no es posible construir una teoría que sea del todo completa, ¿sí? Una teoría, lo que le llamaríamos una teoría final, ya que eso implicaría que sería una teoría que explicara la totalidad del universo sin ningún límite. Incluso si esto fuera posible de poder establecer una teoría de estas características, pues cuando se descubriera algún nuevo fenómeno, pues quedaría invalidada. Por lo tanto, lo que uno tiene que buscar más bien es una teoría que pueda explicar satisfactoriamente todos los fenómenos que ya se conocen, que pueda predecir nuevos fenómenos y sin ninguna contradicción. Ejemplos de un proceso de este tipo, pues han ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia. Por ejemplo, para establecer la relatividad general, se recurrió a la unión del espacio y el tiempo. Bueno, pero más que la unión del espacio y el tiempo, se tuvo que repensar toda la estructura geométrica del universo. ¿Okay? No bastó con decir, ok, yo tomo al tiempo por un lado, al espacio por un lado, los junto de alguna manera y ya, con eso trato de construir una teoría. Hacer eso pues no tendría ningún sentido. Más bien lo que se hizo fue pensar cómo es que las propias características geométricas del espacio y el tiempo, pensándolo en un espacio y tiempo en 4 dimensiones, pues pueden describir los fenómenos gravitatorios. También se buscó la unión entre materia y energía en un nuevo ente que ahora sí pues ya podría determinar esas características espaciotemporales. Haciendo análisis, bueno, haciendo analogía, pues esto no fue lo que se realizó con la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica simplemente se tomó la idea de onda, se tomó la idea de partícula y de algún modo se enlazó, pero nada más, o sea, siguen siendo conceptos contrarios que de algún modo pues están ahí dentro de la teoría, pues interaccionando, ¿no? Contrario a lo que ocurrió con el espacio y el tiempo, que ahora sí ya es un ente por sí mismo. Y eso es a lo que se refiere el autor eh, al decir que pues hace falta un repensamiento, volver a replantear las categorías a nivel cuántico. ¿Ok? Bueno, ahora aquí el autor pues reconoce varios niveles de existencia en el universo que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Obviamente pues ya dimos la clasificación en microscópico, mesoscópico y macroscópico, y aquí simplemente es un recuento. ¿Okay? Entonces tenemos que a nivel microscópico comenzamos desde lo más pequeño. Aquí tenemos lo que serían los quarks. Pasamos a las partículas, electrones, protones, neutrones, etcétera. Después ya tenemos sistemas de partículas, como serían las moléculas. Ya al hablar de moléculas, pues ya entraríamos en otro tipo de fenómenos, por ejemplo, los fenómenos termodinámicos, procesos químicos, etcétera. Avanzando en la escala, pues ya estaríamos hablando de los procesos mesoscópicos, como comentábamos, procesos que ya nos podemos ver día a día, se encuentran en la escala del ser humano. Se sigue continuando con la escala y estamos hablando de procesos pues a escala planetaria, a escala del sistema solar, y aquí ya estamos hablando de las teorías relativistas, y bueno, continuamos y pues ya tenemos ahí dinámicas de galaxias, etcétera. ¿Ok? El autor también hace ahí un comentario respecto de que, por ejemplo, ya en la parte mesoscópica, pues uno puede desprenderse y también estudiar otro tipo de fenómenos que ya tienen que ver más con la interacción social, etcétera. Bueno, vamos a comenzar entonces, una vez establecido el concepto de categoría,
y algunos otros, vamos a estudiar lo que es qué cosa se refiere con la categoría del espacio. Y eso es bastante interesante. En un momento les voy a comentar por qué. ¿Qué cosa es el espacio? Bueno, el espacio él lo maneja como una propiedad común a todos los procesos existentes. Es la forma más elemental en que se expresa la concatenación entre cada proceso del universo y todos los demás. No es algo independiente de los procesos, y eso es algo importante lo que les comentaba, no es algo independiente de los procesos, ni es un recipiente en el cual estuviesen inmersos esos procesos. El espacio es el conjunto de propiedades espaciales inherentes a los procesos objetivos y representan una forma de su existencia. En otras palabras, los procesos no existen en el espacio, sino que su existencia es espacial. Esto es totalmente contrario a la concepción clásica newtoniana. Como comentamos, en el esquema newtoniano, el espacio es como si fuera una caja, como si fuera un escenario en el cual los procesos se llevan a cabo, pero si quitas los procesos, pues aún así te queda esa caja. ¿Sí? Aquí no. Aquí el autor plantea que el espacio está definido por los procesos que ocurren en él. ¿Sí? Los procesos no ocurren en el espacio, sino que son ellos mismos los que generan ese espacio. Aquí estamos pensando en un esquema relacional. Esto es algo bastante interesante. Existen actualmente algunas teorías de pues digamos que de frontera, en el que se trata de reescribir toda la física a partir de procesos relacionales. ¿Qué quiero decir con relacional? Pues precisamente que la forma en la que entendemos el espacio y el tiempo es debido a la interacción entre las partículas. ¿Okay? No es como que el espacio y el tiempo existan y ponemos partículas ahí, sino que su propia interacción es lo que genera el espacio y el tiempo. La idea en realidad no es nueva. Se sabe que, por ejemplo, me parece que Descartes también ya había planteado algo así de un espacio relacional. Pero bueno, a partir del éxito de las teorías newtonianas, pues se descartó y actualmente pues está retomando. Y es interesante que este autor pues también ya lo haya planteado pues hace 60 años, ¿no? Aunque pues no se le dio tanta difusión. El espacio pues tiene ciertas características que debemos reconocer, por ejemplo, la propiedad de conectividad, que es que entre dos puntos, pues uno siempre puede encontrar un número infinito de puntos que están a una menor distancia que esa longitud dada. ¿Okay? Eso expresa obviamente la continuidad física del espacio y eh, además de estas características, pues también podemos mencionar que el espacio es homogéneo, es decir, que tiene las mismas propiedades en todos lados, y también que es isotrópico, que tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. ¿Okay? Dado que el espacio es totalmente homogéneo y no se puede distinguir sino por los procesos que ocurren en él, por lo tanto, si yo tomo, por ejemplo, aquí en el esquema, la partícula amarilla y la partícula roja y la traslado, pues no habría ningún cambio en su interacción. Si yo lo muevo sobre la cuadrícula, pues en realidad no habría ningún cambio porque esa cuadrícula no significa nada. Lo que define al espacio y sus propiedades, pues son las interacciones que ocurren en él entre la partícula amarilla y la roja o entre la café, etcétera. ¿Sí? Eh, bueno, ahora a nivel eh, cuántico, a nivel microscópico, pues se tiene algunas características que se han encontrado de forma experimental y también de forma teórica. Y nos estamos refiriendo a las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Son conocidas. ¿Y qué es lo que nos dicen esas relaciones de incertidumbre? Nos dicen que mientras más precisamente se determina la posición de una partícula elemental, resulta más incierto su cantidad de movimiento y viceversa. Ahora, aquí hay que hacer una distinción porque, o más bien una aclaración, porque las relaciones de incertidumbre siempre se tienen que considerar pues en cada una de las coordenadas, es decir, que uno tiene que pensar cómo es la posición en una coordenada y respecto de esa coordenada va a hacer que se cumpla la relación de incertidumbre, de modo que uno no podría conocer con total exactitud la cantidad de movimiento en esa misma coordenada. Pero pues las demás coordenadas y las demás componentes de la cantidad de movimiento pues serían independientes. ¿Ok? Y algo que también es importante de mencionar es que
el carácter incierto que asume la determinación simultánea de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula elemental no resulta en modo alguno del procedimiento empleado en la medición y tampoco es debido a las consecuencias de los errores que uno pueda cometer. Bueno, obviamente uno siempre trata de hacer los experimentos lo más exactos posibles, lo más precisos, pero se tiene que entender que este principio de indeterminación no es debido a esos errores que uno pudiera cometer. Más bien hay que pensar en el principio de incertidumbre como en una propiedad objetiva de las partículas elementales. Y esto es importante porque muchas veces al comenzar a estudiar estos temas, uno puede llegar a pensar que tal vez el hecho de no poder determinar posición y momento en una misma dirección, tal vez sea por nuestra falta de capacidad técnica o nuestra pericia para utilizar los instrumentos. Sin embargo, esto no es así. Es una característica de las partículas y pues del universo en general. ¿Ok? Es una ley exacta acerca de la correlación indisoluble que existe entre cantidades como es el movimiento y la posición. ¿Sí? Eh, bueno, ahora, para explicar ciertos fenómenos a nivel microscópico, como son las llamadas órbitas de los electrones en los átomos, Bohr propuso una hipótesis que después, bueno, al principio se propuso como una hipótesis muy conveniente, pero después pues, se puede deducir mediante la aplicación de los principios de la mecánica cuántica. Y ese principio, esa hipótesis, es que los electrones solo pueden moverse alrededor de los núcleos atómicos en trayectorias privilegiadas que le vamos a llamar órbitas cuánticas y cuya distancia al núcleo atómico pues toma una serie de valores discretos, es decir, que no puede tomar cualquier valor, solamente valores que están dados pues por las propias características del átomo. A cada valor, a cada distancia al centro del átomo está asociado con un nivel de energía y por lo tanto pues también le llamamos precisamente niveles de energía o estados cuánticos. ¿Sí? Algo que es muy importante de mencionar es que es estrictamente discontinuo esa relación entre las longitudes. No podemos encontrar electrones que se encuentren a mitad de trayecto. No se puede. ¿Ok? No es que los electrones, al hacer un cambio de un nivel de energía a otro, pasen por en medio. De hecho, es algo bastante contraintuitivo, pero no ocurre. Tenemos que pensar que no ocurre. Al pasar de un nivel a otro, tenemos que pensar que saltan de un nivel a otro, pero sin pasar por todos los puntos intermedios. ¿Ok? Y eso es a lo que le llamamos un salto cuántico. Obviamente es una discontinuidad. Lo único que podemos decir para estudiar ese tipo de procesos discontinuos, pues es lo que se conoce como conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Es lo de lo que estamos seguros que tiene que cumplirse. ¿Ok? Entonces podemos decir que el espacio interno de los átomos es de naturaleza cuántica y por lo tanto es discontinua. ¿Sí? Lo podemos representar como una sucesión de lugares geométricos que son continuos, es decir, las órbitas, eh, y las cuales están separadas por extensiones discontinuas en donde jamás se podrá encontrar un electrón. ¿Sí? Además de esa discontinuidad entre los niveles orbitales, también podemos pensar en la discontinuidad cinemática de una partícula elemental. Podemos pensar un electrón, un fotón o cualquier otra partícula en realidad. Aquí para analizar ese fenómeno se propone un ejemplo bastante interesante en el que se tiene en el punto A, ahí según el esquema que está abajo, en el punto A se emite un fotón o alguna partícula elemental y se recibe en el punto B. Estamos seguros que se recibe mediante algún detector o lo que sea. Ahora, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y por dónde es que se movió la partícula? Si estamos pensando en que A y B están totalmente alineados, entonces pues yo puedo poner en medio de ellos una pantalla opaca donde solamente permita el paso de una sola partícula y ver qué es lo que ocurre. Pues resulta que si yo hago eso, si yo emito una partícula en A y lo espero en B, aun cuando la pantalla opaca esté totalmente alineada con las dos partículas, resulta que puede que la obtenga, pueda que la vuelva a detectar o puede que no. ¿Sí?
Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces por dónde es que pasó la partícula? Podemos entonces repetir ese experimento, tomamos más pantallas opacas y las vamos colocando a través de la supuesta trayectoria. Y lo que vamos a encontrar es que pues no hay realmente una trayectoria de la partícula. Nosotros no podemos decir que la partícula se movía en una línea recta y no podemos asegurar siquiera que la partícula pasó por los puntos intermedios. ¿Okay? Más bien, lo que sí podemos saber y lo que sí tenemos certeza es que se emitió y que se recibió, pero todo el proceso intermedio no estamos seguros. Por eso es que se dice que a nivel microscópico la existencia de trayectorias pues no tiene ningún sentido. Nosotros no podemos asociarle a una partícula un movimiento como lo sería en la mecánica clásica, en la que puedes tú trazar su posición a cada instante de tiempo, pues a nivel microscópico eso no sería posible. Por lo tanto, tenemos que aceptar la posibilidad de que existe una discontinuidad cinemática a nivel microscópico. ¿Ok? Bueno, eh, a raíz de todo lo anterior dicho respecto del movimiento de las partículas a nivel microscópico, el autor propone la implementación o la búsqueda de una geometría discontinua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno de los marcos que estudian la geometría que se conocen hasta el momento, pues puede dar una clara explicación de los fenómenos que acabamos de decir. Me estoy refiriendo al marco newtoniano. Obviamente no puede dar una explicación de los procesos cuánticos, pero ni siquiera el marco relativista. ¿Sí? Pensar en el espacio-tiempo de forma continua, como es que se hace en relatividad general, pues tampoco me da una idea de qué es lo que ocurre con los procesos cuánticos para estudiar, por ejemplo, sus trayectorias, como acabamos de decir. Entonces, lo que el autor propone, pues, es la implementación de una nueva geometría que estudie las transformaciones que son discontinuas, a diferencia de todo lo que se estudia en geometría clásica, con la topología y otro tipo de esquemas donde se estudia las transformaciones continuas de ciertas cantidades. ¿Okay? Más aún, el autor propone, y esto es obviamente desde un punto de vista histórico, que existe que el espacio se comporta de forma cuántica. ¿Sí? Existen, en este esquema, existen lo que serían cuantos de longitud. ¿Okay? Y esto es algo bastante interesante. Eh, es decir, que es una dimensión, perdón, una cantidad mínima de longitud. Y el autor propone que esa cantidad mínima de longitud es de 10 a la menos 14 centímetros, que corresponde pues a las dimensiones de un átomo y a las dimensiones pues de los saltos cuánticos entre órbitas. Eh, ¿Por qué digo que esto es interesante? Bueno, pues otra vez, porque este es un libro que se escribió por ahí del 64 y el autor ya está dando indicios de que hace falta pensar al espacio, en este caso, de una forma granular, de una forma cuantizada. Y bueno, pues actualmente, pues muchas de las teorías están enfocadas en un esquema así, en buscar cuantizar el espacio y el tiempo. ¿Okay? Un ejemplo pues, inmediato pues, es la famosa teoría de cuerdas. No precisamente se está buscando cuantizar el espacio y el tiempo, pero sí se busca una dimensión mínima de las partículas fundamentales y es lo que se le conoce como pues una cuerda, ¿no? Otro esquema pues, es la teoría cuántica de lazos, en donde sí se busca cuantizar precisamente todo el espacio-tiempo y en donde el espacio-tiempo sea más bien como algo que surge de las interacciones entre los cuantos pues, de longitud y de tiempo. ¿Okay? Aquí el autor pone un valor de 10 a la menos 14 centímetros para ese cuanto de longitud, solamente por mencionar la longitud que se está manejando en las teorías actuales, pues es una longitud de 1.6 por 10 a la menos 35 centímetros. ¿Ok? Entonces es bastante alejado, pero bueno, conceptualmente, pues aquí hay eh, una idea que pudo haber sido estudiada. ¿Okay? Y bueno, algo que quiero mencionar es un comentario que el autor hace, que dice que es de esperar que en un lapso no muy prolongado, las matemáticas consigan resolver estas dificultades y desarrollen esta nueva disciplina. Bueno, es un comentario que él hace 60 años y pues hasta el momento no se ha logrado, pero pues esperemos que, como él menciona, que no se tarde mucho.
Vamos a pasar ahora a estudiar lo que es la categoría del tiempo. El tiempo también lo toma como una propiedad común a todos los procesos existentes. La relación temporal es una forma elemental en la cual se expresa el desarrollo de todos y cada uno de los procesos del universo. A través de su relación temporal se manifiesta la duración de cada proceso, la sucesión de sus cambios y el ritmo en que se efectúan. El tiempo no es independiente de los procesos, ni tampoco es un flujo exterior en el cual transcurren estos. Nuevamente, pues aquí está haciendo la comparación con el esquema newtoniano, en el que el espacio, por un lado, y el tiempo, por otro, pues son cosas totalmente ajenas a los procesos que uno está estudiando. En el esquema de Newton, pues siempre se toma el tiempo como un parámetro prácticamente, y a partir de él, pues vemos cómo es que evolucionan los sistemas. Sin embargo, pues el autor aquí menciona que los procesos no existen en el tiempo, más bien su existencia es temporal, es decir, que son los propios procesos los que van a ir definiendo el transcurso del tiempo. Otra característica es que es monodimensional, es decir, que solamente necesita una sola coordenada para poder describirlo, y una característica aún más importante pues es su propiedad de la irreversibilidad, es decir, que el tiempo pues nunca fluye en el sentido contrario, siempre va del pasado al futuro, y es precisamente lo que nos permite definir esos conceptos. Además de eso, pues cumple otra serie de propiedades, que, como es la homogeneidad en su traslación, es decir, que las propiedades del tiempo pues, van a ser las mismas siempre, en cualquier instante, y también es congruente. Eso significa que si tú tienes un proceso, pues un proceso, sus características pues, se van a mantener al trasladarse en el tiempo. ¿Okay? Debido al carácter homogéneo del tiempo, resulta que la única manera de distinguir un intervalo temporal de otro es a base de su relación con los intervalos de duración de los procesos existentes. Eh, Esto nuevamente nos está llevando a una forma de pensar en el tiempo que sería relacional. Igual que el espacio se define solamente por los procesos que ocurren en una zona, pues del mismo modo, el tiempo solamente se va a poder definir, o los intervalos se van a poder definir debido a los procesos temporales que ocurran ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tenemos otra vez un ejemplo del esquema relacional, en este caso temporal. El orden de las conexiones causales. Vamos a pensar que en las relaciones causales, pues ya sabemos que siempre ocurre primero la causa y después el efecto. Y esto es algo importante y es una característica que tiene que ser invariante ante transformaciones de Lorentz, es decir, ante transformaciones de coordenadas. Debido a la relación que hay entre... un momento. Debido al reconocimiento de que existe solamente un límite superior para la transmisión de energía, pues resulta que no hay algo que se produzca instantáneamente. ¿Okay? La causalidad se puede expresar de manera matemática por medio de una función en la cual la variable independiente pues va a ser el tiempo, y lo que sería la causa o las consecuencias de cierto proceso pues es lo que le llamamos la coordenada dependiente. Sin embargo, hay que entender que las leyes de la física expresadas de esa manera no tienen un sentido único de la conexión causal. ¿Sí? Aquí nos estamos refiriendo a esos argumentos, famosos argumentos, de que las leyes de la física son invariantes ante la inversión temporal. Si tú cambias el sentido del tiempo, es decir, que le pones un menos, toda la estructura de una ecuación pues se mantiene estable, se mantiene invariante. Entonces, en ese sentido, pues es que las leyes de la física realmente no reflejan en su totalidad lo que serían los procesos irreversibles y el orden del tiempo. Entonces, hay que pensar en eso como una cierta limitante de nuestra teoría, y pues hay que buscar una nueva forma de entender el tiempo y de representarlo de manera matemática. ¿A qué nos referimos con procesos irreversibles? Bueno, son procesos en los cuales pues prácticamente hay disipaciones, eso sería su principal característica, y
eso se refleja pues en el incremento, la conservación de la entropía. Para procesos que son reversibles, pues la entropía se va a conservar, sí, se va a conservar, pero para procesos irreversibles, pues la entropía va a incrementarse. La entropía lo entendemos como la tendencia hacia la desaparición de de las diferencias existentes entre los diversos estados de los procesos. Bueno, en realidad hay varias definiciones de entropía, esta podría ser una. Algunas otras definiciones pues tiene que ver más con la energía que se utiliza en un proceso y cuánta es la que no se puede utilizar para realizar trabajo, etcétera. Pero bueno, a nivel estadístico, pues podemos pensarlo de esa manera, que es la tendencia hacia la desaparición de las diferencias entre estados. ¿Okay? Matemáticamente pues se formula a través de una función monótona que no es decreciente y entonces el incremento eh, de la variable temporal pues implica un incremento en la entropía. Eh, por lo tanto, eso nos permite establecer un flujo del tiempo. Vamos a pensar que el sentido del tiempo es aquel en el cual la entropía no decrece, sino que crece. ¿Sí? Eh, a ver. Sin embargo, es importante mencionar que las leyes termodinámicas indican un sentido del tiempo, pero son ajenas a su medición. Es decir, que no hacen referencia a la forma en la que uno va a medir los intervalos temporales. Podría tomarse como patrón cualquier otro sistema o cualquier otro evento que uno desee. El autor da unos ejemplos para ilustrar esto. Por ejemplo, se podría tomar como una medida de tiempo un material que sea radioactivo, de modo que el flujo de tiempo o el sentido positivo del tiempo pues sea hacia la desaparición de ese material y serviría totalmente como un reloj, como algo que nos está dando el flujo del tiempo y serviría totalmente pues igual, sería totalmente equivalente a todas nuestras mediciones realizadas hasta el momento. Ah, ok. Aquí hay algo también que es interesante que el autor plantea y que sí conviene que mencionar. Tiene que ver con la irreversibilidad de la duración. La irreversibilidad del tiempo se encuentra vinculada intrínsecamente con el surgimiento, el desarrollo y la desaparición de los propios procesos. Sin embargo, el tiempo caracteriza así la sucesión de los acontecimientos y representa la medida de la duración de sus cambios y sus transformaciones, es decir, que está totalmente relacionado con los procesos que ocurren en una cierta zona del universo. Por lo tanto, el ritmo del tiempo depende del carácter y la intensidad de las interacciones entre esos procesos. ¿Ok? Entonces aquí esto es bastante interesante y es una parte que a mí me llamó bastante la atención porque siempre se menciona al estudiar relatividad general que al estar cerca de un cuerpo masivo, de una estrella, de un planeta, lo que sea, el tiempo tiende a tener un flujo pues menor que en otras zonas en donde alejadas de esos fenómenos. Entonces aquí está dando una especie de explicación de ese fenómeno. Es bastante interesante. ¿Por qué ocurriría entonces ese cambio del flujo de tiempo dependiendo de dónde te encuentres? Pues precisamente porque el tiempo depende de las interacciones que estén presentes en un cierto espacio. ¿Ok? Sin interacción, pues no habría tiempo. Entonces, bueno, em, pues es bastante interesante a de relatividad general poder encontrar una especie de justificación para ese fenómeno. Em, los procesos son, bueno, perdón, el flujo de tiempo pues es asimétrico, es decir, que siempre va del pasado al futuro. eh, y esa asimetría pues se encuentra condicionada por la irreversibilidad de los procesos, de los cambios de estado, precisamente como mencionábamos respecto a la entropía. Eh, Cuantización del tiempo. Otro concepto que menciona ahí el autor es precisamente la cuantización del tiempo. Ya mencionó la cuantización del espacio. Ahora vamos a ver qué es lo que nos comenta sobre la cuantización del tiempo. Pues sabemos que la energía no se transmite de manera instantánea y la radiación y la transmisión de energía pues debe tener una duración de por lo menos la que le toma a la luz recorrer una cierta distancia. Eh,
Por otro lado, la energía también se debe transformar o se debe transmitir en pequeñas dosis, lo que serían los cuantos de energía. Por lo tanto, el tiempo no puede ser subdividido indefinidamente, sino que tiene que estar formado por intervalos con una duración sumamente pequeña. Por tanto, tiene características cuánticas respecto a la transmisión de la energía. Así como se estableció un cuanto de energía, el autor también propone un cuanto de tiempo. Y en este caso propone un cuanto de tiempo del orden de 10 a la menos 24 segundos. Es decir, que pues para él en este esquema no podría haber transmisiones de energía de menos de ese tiempo. Ahora, ¿de dónde viene esa cantidad? De dónde viene 10 a la menos 24? Bueno, él lo toma como el tiempo que tardaría la luz en pasar de un estado, de una órbita a otra, en los procesos microscópicos. ¿Ok? Eh, y lo toma de esa manera. A manera de comparación, nuevamente, pues eso es una propuesta del autor. Sin embargo, las propuestas más actuales en la física, pues proponen un cuanto de energía, lo que se conoce como el tiempo de Planck, y es del orden de 5 por 10 a la menos 44. Entonces, prácticamente, bueno, el doble. Entonces, es bastante la diferencia. Sin embargo, lo importante es que a nivel conceptual, pues aquí ya se estaba planteando precisamente la existencia de cuantos de tiempo. ¿Ok? Eh, bueno, y ya para ir concluyendo esta parte, simplemente el autor da una serie de resúmenes de todo lo que ha dicho respecto del tiempo y es lo que voy a comentar. El tiempo no es algo independiente de los procesos, no lo constituye una especie de flujo abstracto en el cual transcurren los cambios de los procesos microscópicos. En realidad, el tiempo es el conjunto de las propiedades temporales inherentes a los procesos microscópicos. Los procesos existen en el tiempo, perdón, los procesos no existen en el tiempo, sino que su existencia es la que genera el tiempo. En el interior de los átomos, el tiempo se muestra como una sucesión de transcursos temporales continuos, periodos de revolución en, de los electrones en sus órbitas, pero también fuera de los átomos, pues los saltos que hacen esos electrones, pues se tienen que realizar de manera discontinua y eso es lo que también tiene que ver con la cuantización del tiempo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos propiedades aparentemente contradictorias, lo que es la parte continua de las órbitas y la parte discontinua de los saltos. El tiempo constituye el orden de las conexiones causales hasta el punto de que las causas son definidas mediante el tiempo y las relaciones causales se establecen a través de la transmisión de energía, que es otra propiedad temporal. Es unidimensional y rigurosamente irreversible. La consideración de la estructura discreta del tiempo microscópico parece imponer la necesidad de establecer el cuanto de duración, el cuanto de tiempo, que es un intervalo mínimo en el cual se realizan las interacciones de los procesos. Bueno, todo lo anterior sirve de base para la formulación de teorías que él menciona, dice, bueno, debe haber alguna teoría que pueda explicar todos estos procesos con su parte continua y su parte cuántica de las interacciones, perdón, de las transformaciones irreversibles, debe ser asimétricas y discontinuas en el espacio-tiempo. ¿Okay? Bueno, pues eso fue el análisis respecto de la parte de la categoría del tiempo que hace el autor. Eh, por mencionar algunas conclusiones que quiero mencionar, pues al comienzo da una explicación de lo que es una categoría, que ya sabemos que son los conceptos que más de mayor alcance dentro de una propia teoría. También el autor menciona la necesidad de una revisión de los principios básicos de la mecánica cuántica, plantea la posibilidad de la existencia de cuantos de espacio y de tiempo, que, bueno, que si lo podemos comparar con las propuestas más actuales en la física, pues tiene ciertos parecidos. Si bien es cierto que a nivel cuantitativo, pues se difiere bastante, sin embargo, conceptualmente, pues ahí hay varios puntos en común que se pueden mencionar. Mm,
Y bueno, finalmente el autor pues menciona la necesidad, tanto para el espacio como para el tiempo, de establecer nuevas teorías que acepten el estudio de transformaciones continuas y discontinuas, cosa que pues hasta el momento, o al menos hasta donde yo sé, pues es algo que no se ha planteado. ¿Ok? Siempre se tiene transformaciones continuas dentro de las hipótesis de las formulaciones geométricas, pero pues aquí haría falta ver o estudiar transformaciones que son discontinuas y ver cuáles son las propiedades que se mantienen o cómo es que podríamos caracterizar a los sistemas de esa manera. No sé si tengan alguna pregunta. No, todo No, bien, todo bien. Bueno, pues entonces pues sería todo respecto de los comentarios sobre esta primera parte del texto. No sé. No, todo está perfecto, todo está perfecto. podríamos pasar a la parte de comentarios si quieren, entonces, ¿no? Sí, Preguntas. perfecto, perfecto. A mí me parece sumamente sugerente los planteamientos que existen en este apartado sobre los límites y replanteamientos del campo noceológico desde determinados lugares de enunciación, ¿no? Pero en especial el lugar de enunciación que plantea Lidi Gortari. Y también me llamó mucho la atención eh, la necesidad de la focalización para hacer la cribación de un objeto de estudio en dependencia del nivel en el cual se encuentra, ¿no? Por eso Ujú. Eli Gortari hace el planteamiento de la diferencia entre lo macroscópico, lo mesoscópico y lo microscópico, ¿no? Y creo que Sí, eso es muy interesante, como que creo que abre una beta muy interesante sobre los límites, posibilidades, relaciones, pero también clausuras o cierres que pueden existir dentro del mismo campo noceológico en dependencia de la focalización o del nivel en el cual uno está abordando, ¿verdad? Ese tratamiento. Y bueno, pues felicitar a Priel, al doctor Priel, que es muy interesante este planteamiento que hace. Y pues solamente sería eso. Muchas gracias. gracias. Sí, yo quisiera añadir también la cuestión del nivel ontológico que se da en el libro, porque si hay un cierre categorial particular que estudia la ontología es pues necesariamente la física, ¿no? Y como lo presentó Priel desde este punto de vista, Elie de Gortari, haciendo hincapié en los procesos dialécticos desde el inicio, ¿no? Desde lo que es un concepto, la correspondencia entre un concepto, la categoría y el fenómeno. En este caso, en plural, ¿no? O en términos plurales, que es con lo que también concluía Priel, que es en la necesidad de encontrar hipótesis para la transformación de la discontinuidad. Y justamente en pro de explicar que esta coyuntura de la materia y su contradicción. Lo mismo ocurriría, yo pienso, en el nivel del concepto, porque el concepto pues se ha entendido desde la lógica formal, y bueno, eso lo menciona también Elie de Gortari en el libro pasado, ¿no? De introducción a la lógica dialéctica, como una relación de conceptos, ¿no? Que constituyen una sucesión de juicios, pero juicios quizá en un sentido unívoco, si lo pensamos solamente desde este punto de vista lógico formal, pero teniendo en cuenta ya, digamos, esta resolución de la física o la parte ontológica, pues no solamente son los momentos de universalidad, particularidad o individualidad del propio concepto, ¿no? Sino también la contradicción que conlleva ese concepto, es decir, el mismo proceso dialéctico, y que está presente, por supuesto, también en la materia, ¿no? O en la energía. Y bueno, yo solamente cerraría con eso. Y bueno, pues yo también quisiera comentar, ¿no? Con respecto precisamente a la parte que introduce de cortar los conceptos, ¿no? Creo que este ejemplo es muy paradigmático. Lo han abordado diferentes autores, ¿no? Quizá Elie de Cortare lo ha abordado de una manera bastante, a mí me pareció bastante bien. Y
nos demuestra, ¿no? Cómo estos conceptos, precisamente como dice Uri, ¿no? Son precisamente también series de razonamientos, ¿no? Pero que se contraponen con una visión anterior. No es de extrañarse que escogió precisamente esos ejemplos de la relatividad y de la mecánica cuántica de Guattari, porque lo que buscaba era hacer el contraste precisamente, ¿no? Con la tradición física que se venía llevando a cabo desde hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, la redefinición de muchos de los conceptos, incluso en la actualidad, ¿no? La redefinición de algunos de los conceptos en ciencia, por ejemplo, como lo que es inteligencia, ¿no? Que precisamente va a ser o va a estar muy en boga en las próximas décadas con ese surgimiento de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿no? Nos hace reflexionar de qué tan mutables son estos conceptos, ¿no? Y qué tan flexibles nosotros debemos de ser como científicos, como filósofos, ¿no? A aceptar estos nuevos, estas nuevas palabras, ¿no? Estos nuevos significados, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Priel, me gustó bastante tu exposición, ¿no? Y aparte está muy ad hoc a este año, ¿no? El 2025, que precisamente se cumplen los 100 años de la teoría cuántica, ¿no? Institutos y muchas instituciones, ¿no? Hacen precisamente eventos, ¿no? Celebrando los 100 años, ¿no? Del surgimiento de la teoría cuántica en 1925, ¿no? Con la ecuación de Schrödinger. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo, pues como el autor plantea, pues habría que hacer un análisis de las propias bases de la teoría cuántica, filosóficamente, ver qué es lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo, pues eso, esa parte de hacer una crítica de las bases, porque pues como menciona, se tomó simplemente el concepto de partícula, de onda, de probabilidad, y se mezcló de algún modo, y eso pues dio como resultado la teoría cuántica, pero pues no hay eh, no hay un estudio a profundidad de esos conceptos, ver si realmente se pueden aplicar a esas escalas. A lo mejor no, y a lo mejor resulta que tenemos que pues replantear pues todas las bases. Eh, Realmente desconozco si a nivel, bueno, si actualmente se está haciendo algún esfuerzo en ese sentido. Sería interesante buscarlo. eh, pero bueno, por lo menos las bases ya estaban formuladas, estaban planteadas de hace 60 años por este autor mexicano que pues comentamos ahora. Sí, exactamente, ¿no? Y aparte, Eli de Gortari apuntala, ¿no? De lo que muchas veces en la parte de las ciencias carecemos, ¿no? Que los resultados avanzan mucho más rápido a veces de lo que los propios conceptos, ¿no? Se van modificando. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, pues va el trabajo de Eli de Gortari, ¿no? Sí, de hecho, o sea, al final, Esa parte. digo, al final no es malo. De hecho, una famosa frase de Feynman, no sé si sea cierto, me parece que sí, que su famosa frase es cállate y calcula y después piensa, o algo parecido. Después te pones a pensar, Sí, claro. ahorita Sí, ponte a calcular. Y en cierta forma tiene sentido, digo, a final de cuentas, pues hacen falta resultados experimentales, y pues a lo mejor un resultado experimental es lo que te va a conducir a un nuevo paradigma. Pero pues sí es cierto también que de vez en cuando pues sí es necesario ponerse a pensar en las bases de la teoría que estás utilizando. Quizá no estén tan sólidas como uno pueda pensar, y a lo mejor replanteárselas pues te llevaría a nuevos fenómenos y nuevas explicaciones de, de fenómenos antiguos, o predecir nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí sería necesario. muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda. Bueno, de mi parte, no. Excelente la conferencia de Priel. Perfecto. Bueno, entonces podemos dar por concluida la sesión del día de hoy del seminario Eli de Gortari, ¿no? Recordando que la próxima sesión... Aquí lo tengo, el 29. Pues justamente el 29 de Ajá, marzo, ¿verdad? sí. Ok, vale. Entonces, pues, Vale. muchas gracias a todos.
Que estén muy bien. Ok. Y nos vemos en un mes. Va. Un mes. Ok. Hasta luego. Hasta luego, Priel. Adiós. Adiós. Hasta luego, Yael. Sí, Adiós, Uri. Adiós. semana.